Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. En primer lugar, que soy Manuel Álvarez Builla, vocal de esta sociedad. Quiero disculpar al señor presidente, al que sustituyo, y el que le habría gustado mucho estar aquí, pero un compromiso laboral de última hora le ha impedido estar. Como decía el Evangelio, los últimos serán los primeros, así que yo he sido el último en incorporarme a la Junta y estoy aquí humildemente presidiendo, pero en nombre del presidente. Me alegra ver esta nutrida representación, como se suele decir, contra viento y marea, por el tiempo que hemos tenido hoy, de tantas personas, de autoridades, de jóvenes de 99 años, porque nosotros lo decimos siempre en esta sociedad, que somos jóvenes con el espíritu, somos jóvenes con la mirada, y hay muchas personas de 20, 30 años que están completamente con su móvil sin vivir la vida, y es estos actos culturales, es ese enriquecimiento cultural el que nos mantienen jóvenes hasta el final de nuestros días. Así que me alegra mucho teneros a todos vosotros en este acto, donde el escritor Carlos Sánchez Tarrago nos va a hablar de la figura de Eloy Gallego Escribano, el padre Revilla, sobre el desastre de Anual, que también fue un desastre importante para España, donde perecieron más de 10.000 jóvenes. Fue un shock para España. Y es bueno también conocer la historia, porque si como se suele decir, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Las guerras, ahora tenemos la de Ucrania, por desgracia las guerras acompañan al hombre a lo largo de la historia, así que es bueno también recuperar esa tragedia, esos momentos, para aprender de ellas. Declaro, por tanto, solemnemente abierto este acto y cedo la palabra a mi compañero Antonio López López, miembro de la Junta de Gobierno y responsable de la organización de estos actos culturales. Antonio. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia aquí esta tarde, en la que hasta las nubes han querido estar presentes para no perderse las palabras de don Carlos. Me dice don Carlos que quizá algunas personas es la primera vez que vienen a esta sociedad. Sepan que efectivamente estamos en el edificio medieval más antiguo de Madrid. No sé si está rigurosamente probado que estas paredes protegieron a determinado rey francés, puede que no, puede que sí, esto no está muy demostrado, pero lo que sí que es verdad es que desde que el 16 de septiembre de 1775, por orden de Carlos III, empezó a andar. Los estatutos se aprobaron unos meses después, también por orden del rey. Desde entonces esta sociedad ha sido fiel a lo que ha sido su divisa de cara a la sociedad: socorre enseñando. Ha recibido multitud de encargos de tipo técnico, de tipo comercial y después, sobre todo, de tipo pedagógico y humanitario. En su labor pedagógica puede apuntarse el éxito de haber creado las escuelas patrióticas, en las que a muchos jóvenes de la época se les enseñaba oficios, entonces muy curiosos, para poderse empezar a ganar la vida. También fue el germen originario de la Junta de Damas de Honor de esta sociedad, en donde las mujeres empezaron a tener un cauce para desarrollar sus cualidades intelectuales. Y algo que particularmente me parece muy emocionante, entre las muchas actividades que creó de tipo humanitario, fueron unas escuelas para sordomudos y para ciegos. Y eso ha sido el germen de lo que hoy es nuestra ONCE, algo que puede enorgullecer a España frente incluso a países de nuestro entorno. Para no extenderme mucho más en esto, que por otra parte pues es conocido, sí que puedo decir que nuestra sociedad, entre sus presidentes, ha tenido al famoso príncipe de la paz, don Manuel Godoy, ha tenido también al duque de Híjar, al señor Floridablanca. Por supuesto, el primero de todos fue el gran patriota asturiano, y los últimos tres presidentes han sido doña Pilar Becerril, doña Fátima de la Fuente y don Manuel Rodríguez Alcaina. Estos han completado una larga serie de personas que han dirigido esta sociedad. Hoy nada más, no quiero quitar protagonismo a las palabras de don Carlos. Nos va a presentar un tema que yo creo tiene matices agridulces, pues la parte
digamos, dulce es el recuerdo de aquellos hombres heroicos que vertieron su sangre por España, aquellos hombres que con idealismo hicieron el sacrificio supremo. Quizá la parte más, digamos, de acritud la pone el que en estos momentos, en esa España, el nombre España hay que pronunciarlo en algunos sitios muy bajito y hasta donde no está bien visto hablar español. Yo lamento mucho que esto sea así. También vamos a tener como elemento conductor a un hombre ejemplar, el padre Revilla. Tristemente su sangre fue derramada y lo que lo hace más duro y cruel también por mano española. Ojalá esto nunca más vuelva a repetirse. Con todo esto les agradezco su presencia aquí y por supuesto, profesor Sánchez, sepa que estamos todos deseosos de escuchar el magisterio de su palabra. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Don Antonio Maura, que era un grandísimo orador, decía que no era prudente improvisar en materias tan concretas y sobre todo en sitios como este, refiriéndose al Ateneo, que es donde se produjo la anécdota. Recordemos que el Ateneo, como ha dicho ahora mismo Antonio López, se había fundado en 1835 a instancias de esta Real Sociedad, cuyos estatutos son de 1775. Por eso me vais a permitir que lea estas líneas sin ánimo de convertir esta presentación en una gala de los Óscar, pero no quiero dejar en el tintero nada de los importantes agradecimientos de los que quiero aquí dejar constancia. En primer lugar, a don Manuel Álvarez Builla Ballestero, vocal representante de instituciones con otros organismos y hoy día sustituyendo a nuestro presidente, don Manuel Rodríguez Alcaina, que no ha podido asistir por los motivos que ha dicho. A la Junta Directiva, con un recuerdo especial para Carmen Martín Zafra, cuyo apoyo en todo momento ha sido siempre importante, deseándole un pronto y feliz restablecimiento. Muchas gracias también para Antonio López, vocal responsable del área de Cultura, por sus palabras de presentación y por mostrarme siempre un afecto que es recíproco. Cuando uno realiza una labor de investigación, puede ser muchas las fuentes al alcance de ello: archivos, libros, prensa, fotos. El acceso a los familiares, que siempre aportan una visión muy especial, no es siempre posible. Cuando se tiene esa suerte y además te muestran su afecto acompañándote en un acto como el de esta tarde, no es fácil acertar con las palabras de agradecimiento. Por eso, para mí, las páginas más bonitas de mi libro no son las 300 publicadas, sino las que estos familiares, hoy amigos, han ido añadiéndolas para convertirlas en las más importantes, más allá del éxito o difusión que estos libros puedan tener. De ahí que quiera, en primer lugar, agradecer la presencia para mí muy especial de don Alfonso Bullón, marqués de Selva Alegre, con el que pude contactar al acercarme a la figura de su padre, don Eloy Bullón, en mi labor de investigación sobre la comarca de las Urdes, libro que acabo de terminar, y cuya comarca fue visitada por el padre Revilla 4 años después que lo hiciese don Eloy, al organizar el viaje que haría en 1922, el rey Alfonso XIII. Y en esta misma sala, en 1905, año en el que don Eloy, junto a su padre, el senador don Agustín Bullón de la Torre, se hacen socio, la prensa recoge la siguiente reseña. La conferencia que pronuncia el joven abogado y académico Eloy Bullón en la Real Sociedad Económica tiene mucha trascendencia, tanto por el personaje en sí, como por el hecho de hacerlo ante un auditorio tan importante en la vida pública. Los socios de la Matritense, perteneciente a lo más relevante de la sociedad madrileña, de la que forman parte políticos, intelectuales, profesionales, van a tener oportunidad de conocer la situación de una comarca olvidada a la que se ha prestado atención, como hemos visto, en la Sociedad Geográfica o en el Senado, pero cuyo abandono es necesario hacer llegar al resto de la ciudadanía. Esa comarca obviamente se refería a las Urdes. A Cuca y a Juan Berenguer, bisnieto del general Berenguer, alto comisario de España en Marruecos, y más tarde presidente del Consejo de Ministros. Para mí ha sido un orgullo conocerlo y a través de ello descubrir en el general Berenguer el corazón de una gran estirpe con importantes antecedentes que se remontan al siglo XVII, con origen en la villa alicantina de Callosa de Sarriá. Como lo es también la de don José Villalba Riquelme, creador de una dinastía que, partiendo de sus 6 hijos militares, ha dado a España varias generaciones,
más de militares, como la del general Luis Casteleiro Villalba, también escritor, que no ha podido asistir esta tarde, aunque sí lo ha hecho su hermano Jesús, al que también agradezco su presencia. Alfonso Pérez Maura, secretario general de la Fundación Antonio Maura, donde siempre he encontrado las facilidades para poder investigar. Fernando Maura, autor del prólogo de mi libro, no ha podido asistir por un compromiso ineludible, pero cuyos múltiples encuentros son siempre para mí una fuente de conocimiento. A la familia del teniente coronel González Tablas, aquí representada por la viuda del marqués de González Tablas y por su sobrina nieta Meriem, laureado del grupo de regulares que fue fundado en 1911 por el entonces teniente coronel Berenguer, que dentro de unos días se conmemora el primer centenario de su fallecimiento en Tazarú, en acto de servicio, fecha que va a coincidir con la presentación de un libro sobre su vida en la ciudad de Ceuta, donde el acuartelamiento del grupo de regulares número 54 lleva su nombre. A familiares del padre Revilla, que hoy se han desplazado aquí desde Revilla Vallejera, Olga Caviá, que es la persona que va a venir, se encuentra atrapada por motivos de la lluvia en la calle Serrano y me imagino que vendrá dentro de un momento si el tráfico lo permite. Y a María Jesús Pañero, aquí presente, que viene de Valdeobispo, que era el pueblo del padre Revilla y cuya vinculación con ese pueblo a través de su bisabuelo pues fue patente. Yo he tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones con la madre de María Jesús, Inés Gallego, y bueno, la verdad, la charla que he tenido con tu madre ha sido siempre fantástica, y la imagen que me aportaba ella del conocimiento que tenía cuando tenía 6 años y su abuela le hablaba del padre Revilla, pues para mí me dieron otra visión totalmente distinta e interesante del personaje. Bueno, aquí tenemos también la suerte de contar con escritores e investigadores que se interesaron también por el padre Revilla y que han querido estar aquí hoy presente, como es el caso de Miguel Castro Pereiro, escritor e historiador, autor de una magnífica novela histórica, Despertará mañana, que yo les recomiendo a ustedes que la lean porque es una magnífica novela muy bien documentada, que trata no solamente sobre Anuals, sino bueno, lo que fue la etapa previa a la guerra civil en Cataluña, con unos personajes fantásticos, personajes reales, y con el personaje de ficción Fernando Garrido, que es una maravilla. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia aquí, como la de Pedro Blasco Solano, también periodista sobradamente conocido y acreditado, experto también en temas de actualidad, de un personaje que me gustaría después al que hiciera al menos una referencia. No ha podido venir a última hora también otro investigador conocido de nosotros, Jesús Castillo, por problemas también familiares, y me hubiese gustado porque hubiese hablado de un personaje que veremos después aquí en uno de los libros, que es el Pedro Cabor, el soldado Pedro Cabor, una historia que es muy interesante. Bueno, y después, bueno, pues a mi familia, a todos los amigos y a todas las personas aquí presentes, muchas gracias pues por vuestra presencia. Yo voy a recortar este acto un poco en cuanto a la presentación, porque yo lo que quiero, con motivo de las personas que han asistido aquí, que pueden aportar además mucho en conocer ya al padre Revilla, pues quiero que sean ellos los que aporten un poco la información o la visión que tienen del personaje, que en muchos casos será más interesante que la mía. Bueno, vamos a estar aquí, vamos a ver. No, aquí se iba, no has oído. Bueno, los libros que hoy presento no hubiesen sido escritos si no hubiese tenido una curiosidad grande, y después son el libro, se han producido una serie de casualidades que hacen que para mí el libro y el personaje tenga una motivación especial, como después seguramente veremos. Precisamente hablando de la curiosidad, aquí en esta misma sala tuvimos ocasión de escuchar a la periodista
Teresa Viejo una magnífica conferencia sobre el tema de la curiosidad, donde estudios científicos decían que la curiosidad alargaba la vida y además producía cierta felicidad, y en cierta parte yo creo que es muy importante, porque para mí el escribir estos libros ha supuesto pues entrar en una etapa interesante de mi vida. Bueno, yo el título lo he marcado dentro de lo que es el desastre anual, porque los dos libros están dentro de ese contexto, dentro de ese marco histórico, y yo lo empecé pues al inicio de la pandemia, al objeto, bueno, pues de distraer ese tiempo de enclaustramiento que teníamos, y ante la proximidad de lo que era el primer centenario del desastre anual, quise profundizar un poco en los conocimientos que yo tenía sobre dicho tema. Empecé entonces así para buscar en internet, y me encontré un periódico, La Libertad, de agosto de 1922, en el que recogía unas entrevistas que el director de dicho periódico, Luis de Oteiza, le hacía al líder Abdelkrim, que en ese momento tenía prisioneros a cerca de 500 españoles desde prácticamente hacía un año. En esa conferencia se citaba al padre Revilla, personaje que yo no conocía, y no sé si posiblemente a lo mejor lo había leído en algún libro, pero me había pasado desapercibido, y al intentar buscar quién era el padre Revilla, me encontré con un periódico, me encontré con una foto que había aparecido en el diario El País en el 2011, de una exhumación que se había hecho de una fosa que se había encontrado en Gumiel de Izán, en la provincia de Burgos, y ahí en la fosa habían aparecido unos restos óseos junto a un crucifijo y a unos restos de tela que parecían que era de un hábito capuchino. Lógicamente enseguida se asoció esos restos a un fraile que había desaparecido en la provincia al inicio de la Guerra Civil. Se identificaba también porque el crucifijo era muy conocido en las muchas fotos en las que el padre Revilla aparecía con el crucifijo elevándolo al cielo cuando acompañaba a las tropas españolas. Bueno, pues esa curiosidad me fue llevando a investigar un poco más, y a través de un recorrido que hice pues por más de 30 archivos, bibliotecas y demás, y en archivos presenciales, en algunos de ellos muy importantes, donde pasé mucho tiempo, lo sabe aquí el amigo don Alfonso, en la Fundación Antonio Maura, también en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, o en el Archivo General Militar, entre otros sitios. Y bueno, de toda esa documentación nació un libro que es una biografía, es un ensayo de carácter histórico. El personaje realmente es de novela, y de hecho algún amigo, cuando yo en principio lo que había hecho era una documentación, que había reunido una documentación, me dijo que hiciese una novela, cosa para la que yo no me sentía capacitado. Si hubiese estado el amigo Miguel, pues seguramente hubiese hecho una grandísima novela, pero bueno, yo lo que he hecho aquí es un ensayo documental de su vida, que nos permite hacer un recorrido por la historia de España, porque este personaje nace en 1880, pero su vida profesional se va a iniciar en 1898 con el inicio, con la pérdida de las colonias de ultramar, y va a seguir hasta 1936. Es decir, que es una biografía que nos va a acercar a conocer muchos personajes, como los que aquí vemos, o a conocer también, pues lo que fueron leyes o las constituciones importantes durante todo ese periodo, o hechos trascendentes, como fue el inicio de la aviación, o como fue también el inicio de la Legión, o la llegada de la República en 1931. Bueno, ¿quién era el padre Revilla? El padre Revilla, cuyo nombre era Eloy Gallego Escribano, nace en la provincia de Burgos, en Revilla Vallejera, en la comarca de Castrojeriz, y ahí a la derecha vemos la casa, y afortunadamente ha llegado ya Olga,
de allí, desde Revilla Vallejera, ha podido llegar a pesar de la lluvia, en esa casa que ella un día compró para donarla a la fundación, como después veremos. Y el padre Revilla, bueno, pues es un hombre que fue oficial del ejército, fraile capuchino, capellán castrense, maestro superior, curso de náutica, piloto, demás, es decir, que fue un hombre de una formación, no solamente para aquellos tiempos, sino para lo que sería tiempos actuales, un hombre de una grandísima formación. Su etapa, hay una primera formación que yo después de escribir el libro considero que es muy importante, y ahí para mí hay dos hechos fundamentales que tienen una gran trascendencia, que es el profesor que él tiene en esos años, y eso está recogido en un informe de inspección, cuando visita el pueblo, Juan Ciruelo Rubiales, y a través de una cartilla agraria, porque una de las cosas que la ley de instrucción pública, la ley Moyano, pues introdujo dentro de lo que era el sistema educativo, era la obligatoriedad de los textos escolares, y uno de esos textos era la cartilla agraria, que va a tener una gran influencia después en su vida, como veremos, como la tuvo también sus estudios que realiza en el Instituto Melchor de Jovellanos en Gijón, que era donde estaba su padre destinado en aquel momento. Termina con sobresaliente con 15 años el bachillerato superior. Y bueno, hijo de militar, a pesar de tener garantizado un brillante porvenir en cualquier carrera o cualquier estudio que hubiese hecho, elige la carrera militar e ingresa en la Academia de Infantería de Toledo, donde allí se va a encontrar como profesor a entonces comandante Villalba, y como compañero una persona que a lo largo de su vida tendrá mucha importancia por los contactos que mantendrá, que es el coronel José Riquelme López Vago, compañero suyo de promoción junto a 285 otros compañeros más que conforman lo que era la 7ª promoción de infantería, que por circunstancias históricas de esos momentos, la formación militar, que era de 3 años, se acorta a 1 año solamente, de ahí que a esa promoción se la conozca como la Siete Mecina o la Triste, porque sale en 1898, es decir, sale ahí de oficial con 17 años, va a recorrer varios destinos en la península y en las Canarias, y estando en uno de sus últimos, en su último destino, en Santa María de Guía, en Canarias, siente la llamada religiosa e ingresa a la orden capuchina, pues con un periodo de formación religiosa, pues que ingresa con 26 años, con un periodo de formación religiosa, unas etapas que van a llegar hasta 1914. En 1921 ha ingresado ya en el cuerpo castrense, y está en Burgos, donde ese mes de julio de 1921 se celebra el 7º centenario de la Catedral de Burgos. El entonces cardenal Benllió, que es el arzobispo de Burgos, quiere organizar unos actos importantes, unos actos fastuosos, no solamente actos religiosos, puesto que van a estar presididos por los reyes, sino también unos actos de tipo pagano, con conferencias, con corrida de toro, con actuaciones teatrales y demás. El padre Revilla, que en ese momento está allí en Burgos, en Gamonal, porque está haciendo los cursos de piloto en el aeródromo de allí de la ciudad, conoce ese mismo día 21, que es el lugar que son los factos principales de la conmemoración de la catedral, conoce el desastre del anual. Entonces, como compañero que es de López Vago y de otros muchos, es decir, sabiendo que sus compañeros están allí en África viviendo esa situación tan terrible, que él no conoce cuál es la situación de todos ellos, pues va a solicitar ir a Marruecos destinado. Para ello se va a valer de una serie de personas, como fue el caso de Crespo de Lara, que era diputado por la comarca de Castrojeriz, a la que él pertenecía, y como maurista que era, le va a acercar a la figura primero de José Félix de Lequerica, que era su secretario de presidencia con Antonio Maura,
y José Félix de Querica, que en aquel momento tenía 31 años, era un brillante economista, se había formado en Londres y había hecho un doctorado sobre temas que eran interesantes pues para el padre Revilla, va a ser el que va a invitar a los periodistas para que se acerquen a la figura del padre Revilla, con lo cual, bueno, pues los periódicos se van a hacer eco porque él, para llamar la atención, se presenta con un aeroplano desde Gamonal hasta Cuatro Vientos. Se entrevista con Lequerica, que le va a acercar a Antonio Maura y a través de Prudencio Rovira, que era su secretario. Y Antonio Maura, el padre Revilla llevaba, su proyecto era llevar un proyecto agrícola al Riz. Antonio Maura, que era defensor del protectorado civil, pues le va a facilitar que pueda desplazarse, pueda ir destinado a Melilla, cosa que va en un primer momento como capellán de aviación. Ocurre que la aviación en aquellos momentos, bueno, pues las unidades de aviación era muy pequeña. Él va a llegar allí a Melilla y se encuentra, bueno, que en el norte de África, España, en virtud del Tratado de Francia de 1912, pues se le había designado la parte norte, que era la parte más inhóspita y después la parte más conflictiva, pues porque ahí estaban las tribus más combativas, que eran las tribus rifeñas, las tribus de Abdelkrim. Y bueno, este periodo del desastre anual, para citarlo, puesto que el padre Revilla llega después, bueno, vamos a hacer un poco la cronología de lo que fue el desastre anual, que aunque la efeméride es el 22 de julio de 1921, bueno, la cronología iría, en mi opinión, pues desde el 1 de junio, que es cuando se produce la pérdida de Abarrán, pasa después del 17 al 21 de julio, pues por un asedio terrible en Igueriben, con el acto heroico del comandante Benítez, y el 22 de julio el general Silvestre, que había acudido allí con todas las tropas pues para socorrer a los de Igueriben, que estaban allí al lado y era imposible su socorro, concentra allí todas las tropas, se ven rodeados por la jarca de Abdelkrim, se encuentra sin municiones, sin alimentos y decide una retirada. Tengan en cuenta que Anual estaba a 100 kilómetros de Melilla, decide una retirada que, al hacerse de manera desordenada, produce lo que se conoce como el desastre de Anual, en el que mueren muchísimas personas, muchísimos soldados, y el resto de las tropas que se libran de ese asedio van a ser reagrupadas por el general Navarro, que era el segundo de Silvestre, que acude a Montearri cuando desde Melilla se entera de lo que ha ocurrido. El general Navarro, con sus tropas, se va a ir aproximando a Melilla y va a llegar a Montearri, a 40 kilómetros, con las tropas ya terriblemente cansadas, y allí van a sufrir un asedio de 12 días, un asedio terrorífico, y donde van a morir, de los 3.000 efectivos que permanecen allí sitiados, 2.500 pues van a perecer a manos de la hueste de Abdelkrim, que cuando entran allí pues entran con la gumía, matando a la mayoría de todos ellos. Y de esos 500 van a permanecer en un cautiverio pues durante 18 meses. Bueno, es decir, que cuando llega el padre Revilla cuando llega a Melilla, que es en septiembre de 1921, todo eso ya se ha producido. La comandancia general de Melilla está prácticamente desmantelada. Hay efectivos nuevos que llegan de la península pues para tratar de recuperar las posiciones que se han perdido. Y en ese momento el padre Revilla, que le gustaba participar y sobre todo acompañar a las tropas, solicita pasar a la Legión, y bueno, lo va a conseguir gracias al general Cavalcanti, que es el que sustituye al general Silvestre cuando se suicida. Y
Con el general Cavalcanti, además, el padre Revilla va a tener una gran amistad con él y con la mujer del general Cavalcanti, que era la segunda hija de la condesa de Pardo Bazán. Es un hecho que pocas veces se cita, pero la segunda hija, Blanca, estaba casada con el general Cavalcanti, mantiene una amistad porque de hecho posiblemente pues lo veamos, lo visita en el año 24, lo visita en la casa que tenía Cavalcanti en Madrid, la calle Tutor, muy próxima a donde vivía Pardo Bazán, que era en la calle Princesa, que es donde muere en mayo de ese mismo año, había muerto unos meses antes. Bueno, pues ahí vemos al padre Revilla con Franco entonces comandante, que aparece a la derecha, ahí con el teniente coronel Millán Astray, que es el jefe de la Legión, porque el fundador, como hemos dicho, es el general Villalba, pero bueno, al teniente coronel Millán Astray se le considera pues el mérito de haber organizado la Legión y de haberle dado ese espíritu. Aquí en la foto inferior de abajo aparece con el otro comandante, eran 2 batallones, que es el comandante Fontanes, gran amigo del padre Revilla, y que muere, es el primer jefe del ejército que muere en combate. Bueno, hay como fondo, porque es una curiosidad, el himno de la Legión que suena se escuchó precisamente por primera vez en esos días cuando la Legión llega a Melilla para socorrer a la ciudad que estaba en peligro, y esa canción se oye 2 o 3 días después que llega la Legión, porque esa canción la había escuchado la duquesa de la Victoria en el Teatro Vital Aza de Málaga, se le había escuchado cantar a Lola Montes, la lleva a Melilla, Millán Astray la oye y hace de ello el himno de la Legión. Bueno, el padre Revilla participa con la Legión en algunos combates en la que se intenta recuperar el territorio perdido, y llegan a los 2 meses, llegan a Montearro y llega a la posición de Montearro, y donde ahí se encuentran con los 2.500 cadáveres que estaban insepultos. Eran cadáveres que habían permanecido desde el mes de julio, es decir, con todo el calor del Rif y al acecho, al alcance de los buitres, carroñeros y demás, se encuentra con ese espectáculo y él participa en las labores de enterramiento. Ahí es una foto de la posición. Montearro era una posición muy pequeña, era de unos perímetros de 500 metros, y con el problema que tenía que la aguada estaba fuera de la posición, y estábamos a 40 kilómetros solamente de Melilla. Bueno, él va a participar también en las tareas de liberación de los presos, porque esos 300 presos que están en poder de Abdelkrim desde agosto de 1921 originan una alarma importante por parte de la población española, por parte de los familiares, y también por parte de los políticos que hacían una cuestión de ello, una cuestión bastante importante. Él va a participar, se va a entrevistar incluso con Abdelkrim. No consigue resultado porque, bueno, hay que tener en cuenta que en este periodo de 18 meses, nada más y nada menos que hay 4 gobiernos con 4 ministros de la guerra, y en los que el tema del rescate el gobierno no lo tenía muy claro desde un primer momento, porque entendía que la petición que hizo en un primer momento de Abdelkrim de 3 millones de pesetas iba a servir para que adquiriesen armas que se iban a destinar después en contra de los propios soldados españoles. Allí está el general Navarro, prisionero, y será el industrial bilbaíno Horacio Echevarrieta el que haga de intermediario con todos ellos, y se produzca la liberación el 27 de enero de 1923. Unos días antes, al padre Revilla, ya que resultaba molesto tanto para las autoridades militares como eclesiásticas, se lo quitan de en medio y lo mandan a la península, con lo que el padre Revilla ve frustrado su intento de llevar al Rif
un proyecto agrícola, porque él entendía que lo que necesitaba el RIZ era médicos, eran maestros o eran camino, que era por otra parte lo que pretendía pues, tanto Maura como aquellos que defendían el protectorado civil frente al protectorado militar. Bueno, él ya una vez en España va a participar con la Liga Nacional de Campesinos, donde esa inquietud que él tenía entendía que el problema de la agricultura, que era un problema, obviamente era un problema importante en España, él se involucra junto a Antonio Monedero, que es el presidente de la Liga Nacional de Campesinos, y yo creo que toda esa inquietud por la agricultura le viene no solamente de proceder de una comarca que era agrícola, sino también por la influencia que debió de tener por parte de su profesor Juan Ciruelo, por el hecho de que después, bueno, el profesor, el seguimiento poco que hice, pues fue una persona comprometida socialmente, sufrió algún arresto y sufrió persecución en ese sentido. Bueno, pues participa con la Liga Nacional de Campesinos y junto a Antonio Monedero van a recorrer muchos pueblos de España, intentando lo que el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum pretendía que se constituyese en sindicato católico, un poco que contrarrestasen los sindicatos de tipo socialista o anarquista que en aquellos momentos estaban imperando. Entonces llevan la propaganda sindical pues para intentar acercar a los agricultores pues un mayor nivel de formación y sobre todo un nivel mayor de aprovechamiento, porque Antonio Monedero era una persona que era hijo de terratenientes. Él había dejado todo en poder, incluso título en poder de su hermano, y se dedica a esta labor de sindicación, y se había formado en Francia e Inglaterra, donde había visto la importancia que tenía las mejoras técnicas en el tema de la agricultura, que tan importante era para España. Bueno, y uno de los viajes importantes que hará el padre Revilla será un viaje que hace a las Urdes 4 años después que lo hiciese Alfonso XIII. Ahí en el libro yo he querido recoger las crónicas que se hacen de ese viaje, que por una parte tiene una curiosidad, es decir, que son crónicas que aparecen siguiendo al padre Revilla. Es decir, al padre Revilla le va a acompañar un redactor de un periódico, junto a Antonio Monedero, y allí se van a encontrar con Fausto Maldonado, que es uno de los personajes que hemos visto al principio, que era un cabrero analfabeto, y resulta que se convierte después no solamente en el director de la misión pedagógica de las Urdes, sino que se convierte en un hombre de gran influencia dentro del mundo de la pedagogía. Bueno, pues el periódico El Día, concretamente de Cáceres, le va a dedicar 7 páginas, 7 crónicas a lo largo de 7 números al padre Revilla y a las Urdes, donde se va a describir lo que era esa comarca que ya antes don Eloy Bullón, aquí en esta sede precisamente, había hablado sobre el olvido de la misma. Bueno, participa con la Liga Nacional de Campesinos, recorre media España y llega un momento en el que se quiere retirar, se retira un poco para meditar al convento de los franciscanos en Salamanca, y allí quiere terminar sus estudios, traslada sus estudios que había iniciado en Valladolid, los traslada a Salamanca, y allí va a terminar los de Filosofía y Letras y los de Doctorado en Derecho con sobresaliente y matrícula de honor. Ese era entonces, bueno, los distritos universitarios que había con la ley Moyano, que había introducido. Y bueno, en el año 32, es decir, llega la República, y ahí también Mundo Gráfico le va a hacer una entrevista también muy importante, en el sentido de que le va a dedicar 7 números de Mundo Gráfico a la entrevista con el padre Revilla, en la que él va a hacer un análisis de todo lo que ha sido la política de Alfonso XIII, la política en Marruecos, en la dictadura con Primo de Rivera, incluso con la República. Hace un análisis ahí bastante interesante. Son
unas entrevistas que aparecen también transcritas íntegramente en el libro porque la considero de mucho interés. Bueno, la Segunda República, cuando llega, una de las cambios sustanciales de los muchos que hay, se va a producir en el ámbito de la enseñanza, al suprimir toda la ayuda a la Iglesia Católica y al intentar sustituir a todo el profesorado eclesiástico por personal civil. Se van a convocar unas oposiciones bastante amplias, en la que el padre Revilla pues va a obtener la cátedra de Historia en el Instituto de Trujillo, que precisamente le inaugura en el año 1933, todo un artículo que publiqué sobre lo que fue la creación del instituto ese año, con su presencia en el mismo. Bueno, son años de la República. Él participa también, estando ya en el instituto, él participa con agricultores trujillanos de Trujillo en algunos movimientos agrarios, en aquellos momentos en los que la reforma de la ley agraria, inspirada por la República y con la ocupación de tierra, pues va a originar esos conflictos sociales. Y el padre Revilla va a participar en las elecciones a Cortes con el Partido Republicano Radical Socialista Independiente, en una candidatura que iba presidida por Victoria Kent y en la que él figuraba, yo creo que a título testimonial, pues en los últimos lugares. Bueno, ya estamos en el año 1932 y durante ese periodo, pues bueno, posiblemente gran parte de en los últimos momentos, cuando se aproximan ya a los momentos previos a la guerra civil, él hace una visita a Trujillo, como me decía Inés, tu madre, me contaba el hecho de que el recuerdo que tenía de aquellos momentos donde él hace una especie de arenga al pueblo, y es cuando se debe de ir a su casa de Revilla Vallejera. En algunos sitios dice a visitar a su madre, ¿no? Su madre había fallecido ya hacía unos años, el padre falleció antes, en el 19, y allí pues va a encontrar la muerte en 1936, en septiembre va a ser asesinado. Bueno, hemos dejado lo que es la historia del padre Revilla, que participa en Montearruy, y como cuando Alfonso XIII llama a Antonio Maura en agosto de 1921 a sustituir al gobierno de Allende Salazar, que había caído precisamente como consecuencia del desastre, lo primero que le dice Alfonso XIII a Antonio Maura es la frase esta, que aparece recogida después en el diario de sesiones del Congreso: con ser muy grave lo ocurrido, es mucho más grave que no hayamos podido acudir en defensa de aquello que estaba en Montearruy. Es decir, ese es un tema que en el corazón de los españoles, en el sentimiento, pues había arraigado muy profundamente y que causó, bueno, y ese fue el motivo de yo querer escribir este libro, que trata exclusivamente del asedio. Es decir, quería hacer un libro en el que se recogiese todo del asedio. Claro, tenemos que situarnos 100 años atrás, donde las comunicaciones no son como ahora, donde la vida totalmente distinta. Es decir, que yo lo he dividido en 4 partes porque en esos 12 días se producen circunstancias que estaban inconexas en aquel momento, pero que hoy tenemos la posibilidad de verlo, de analizar esos cuatro escenarios, lo que yo he dibujado aquí, y ver. Eso nos permite hacer un análisis mayor de lo que fue Montearruy y del tema que se planteó en torno a él. La primera parte se refiere al asedio, que fue recogida, pues se titulaba Las Crónicas, se titula Los horrores de Montearruy. Yo aquí he querido transcribir las crónicas de lo que sucede en el interior, porque esas crónicas fueron realizadas a través de un superviviente y escrita por un magnífico periodista, que era Juan Manuel Mata Domínguez, que fue premio Mariano de Cavia en 1929, fue el primer periodista premiado como reconocimiento a su labor periodística.
y en el asedio precisamente, ahí va a morir el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que tan heroico comportamiento había tenido en los días previos de la retirada, junto a las tropas del regimiento Alcántara, donde con 800 miembros del regimiento, a Montearruy solamente llegan unos 60 o 70, si no Miguel después me lo corregirá, que es experto en este tema. Bueno, pues hablando del libro de las casualidades, ya digo que han sido mucho. El otro día, la semana pasada, que tuve la oportunidad de estar con don Alfonso Bullón, tuvo la amabilidad de invitarme a la Real Gran Peña, después de comer, que me pasó a uno de los salones y me enseñó las magníficas instalaciones que tiene allí. Yo le había preparado la sorpresa, yo no le había hablado de mi libro, le había preparado el libro para entregárselo, pues un poco como detalla la deferencia que había tenido conmigo. Y curiosamente, en el salón donde vamos a tomar café y donde yo le iba a entregar el libro sobre Montearruy, me enseña la estatua ecuestre de Fernando Primo de Rivera, muerto en Montearruy. No solamente eso, sino que me cuenta toda la historia y todo lo que él conocía en aquella época, que le relataba a su padre sobre todo ello. Y es curioso además porque esta estatua que hizo Mariano Benlliure, en España solamente hay 3. Una que estaba en el ayuntamiento de Jerez de la Frontera y que su alcalde Pacheco la mandó a un almacén, no diremos dónde lo mandaron a él después. Y la otra estatua está en la Academia de Caballería de Valladolid. La Academia, después nos hablará, espero que nos hable Miguel Castro, que hace unos días pronunció allí una conferencia en la Academia, y me gustaría saber el sentimiento del cuerpo de caballería ante la figura de quien fue uno de los héroes más laureado y más admirado y más reconocido dentro del ejército. Bueno, la segunda parte, es decir, eso, durante esos 12 días se produce un asedio terrible, donde no hay ya municiones, no hay alimento, bueno, las descripciones son horribles, de beberse los orines a tener que comer caballo, en fin, no le voy a describir, aparecen descritas en el libro. Y durante esos 12 días diariamente conferenciaban el alto comisario de España en Marruecos, que era el general Berenguer, conferenciaban normalmente a las 8:30 de la noche, después de una jornada agotadora, pues todos los días invariablemente del año, sábado, domingo, lloviese como hoy o hiciese el sol, hablaba con el ministro de la guerra, con Juan de la Cierva. Esa conferencia, que están transcritas íntegramente, yo creo que es la primera vez que se han transcrito aquí, conferencias que están, las pude leer en la fundación Antonio Maura. Pues bueno, ahí se ve cada día lo que hablaban en ese momento y las preocupaciones del gobierno, que iban totalmente distintas de lo que se estaba viviendo allí en el asedio. Es decir, en esos momentos no había conexión con lo que era la figura con lo que estaba pasando en Montearruy, por problema de las comunicaciones entonces, que se interrumpía, además no se sabía lo que había. Y al mismo tiempo también he recogido algunos titulares de la prensa en aquellos momentos, donde la prensa, fundamentalmente el Telegrama del RIC, que yo creo que es el periódico de referencia para estudiar todo esto, y otros periódicos como La Vanguardia, La Libertad o El Sol o demás, los titulares que uno lee ahora en el tiempo, pues ve bueno, pues ese desconocimiento que se tenía de lo que estaba pasando a su alrededor. Bueno, uno de los temas que se plantea más importante en torno a Montearruy, y que ya don Antonio Maura se lo había hecho ver al rey Alfonso XIII, era el problema de socorro. Es decir, cómo estando a tan solo 40 kilómetros de Melilla no se socorría a los compañeros. Ahí se produce, es un hecho de una gran controversia, incluso hoy día, porque mientras algunos propugnaban acudir en su socorro, como era el coronel Riquelme,
otro defendido no solo por el general Berenguer, que asiste allí, sino por los generales que estaban en la comandancia de Melilla, que realmente eran los que tenían conocimiento de la situación, del tema del ejército y de la fuerza que en aquellos momentos estaban llegando, pues para reconstruir ese ejército que se había desmantelado. Entonces entiende Berenguer y apoyado por el informe de los generales, entiende que el socorro se hacía muy difícil, y quizás lo que viene un poco a reafirmar todo esto, es decir, lo que ha servido de contrapunto a todo eso, es un libro que encontré también en la Fundación Antonio Maura, un libro magnífico que yo creo que se debería de reeditar. Es un libro que lo firmaba NC, que responde a las iniciales del teniente coronel Nazario Cebreiro, que era un estudioso magnífico de lo que era la organización militar y la estrategia militar. Pues el análisis que hace ahí de la logística, de lo que suponía la logística de tener que ir suponiendo que fuese un ejército de 3.000 efectivos, que posiblemente necesitarían más, 40 kilómetros, con lo que se suponía de desplazamiento en aquellos días, que necesitaban 4 días, más el tener que alimentar a todo ese personal durante todos esos días, el aprovisionamiento, el conducir todo, no solamente los alimentos, sino también municiones y demás, cuando se tenía que hacer a mula. Es decir, que cuando uno analiza o lee lo que Nazario Cebreiro planteaba en su libro, pues bueno, la visión por lo menos hay una visión distinta. Ya cada uno interpretará sobre el socorro lo que quiera, pero es un elemento de juicio bastante importante a la hora de analizarlo. Y la cuarta, se me seca la boca, quizá que estoy hablando demasiado. Y la cuarta parte es la que he recogido el diario de sesiones de las Cortes. Es decir, tras el desastre de anual y el cambio de gobierno que se produce en agosto, las Cortes no se van a reunir hasta el mes de octubre. Del mes de octubre hasta el mes de diciembre hay unas 20 sesiones, donde la mayoría de ellas están dedicadas a la política de España en Marruecos. En esas sesiones se van a analizar pues bueno, todas las circunstancias que se han dado en el desastre, los distintos diputados, uno con mayor o menor virulencia, pero siempre dentro de un estilo muy respetuoso. La verdad es que leer los diarios de sesiones de esos años es algo precioso. A mí la lectura me resulta de lo más agradable en ese sentido, al analizar cuál eran las expresiones en aquel momento y las relaciones entre los distintos partidos. Pues aquí en ese diario de sesiones, que son amplísimos, ocupan, son monográficos en algunos días, pues se analizaba tanto, pues el ejército, se discutía sobre la preparación del ejército, si no estaba preparado, si no contaba con el material adecuado, si la oficialidad no reunía pues condiciones, es decir, todo sobre si la aviación debía de haber jugado un papel más especial, etcétera. Es decir, se produce todo esto, y yo lo que he recogido aquí son las intervenciones que los diputados hacen específicamente sobre el asedio. Es decir, analizan el asedio, cómo no fue posible, cuál fue el papel de la aviación, porque al asedio, a los asediados se le intenta ayudar a través de unos aeroplanos que descargaban, allí solamente tenían capacidad para 50 kilos y descargaban munición que al caer al suelo pues se reventaban, o caían en barras de hielo que le tiraban también y que se destruían, panes que caían fuera de la oposición. Es decir, que ahí se analiza todo eso, y yo recojo las intervenciones específicas en eso, con una breve reseña biográfica de todos los participantes, entre ellos Ortega y Gasset, Indalecio Prieto, Solano, es decir, todos los que intervienen ahí. Bueno,
yo normalmente cuando... Este libro que he tenido la oportunidad de presentarlo en varios sitios, entre ellos Monforte de Lemos, y aquí saludo a la presidenta del Ateneo de Monforte de Lemos, que mañana marcha a Las Palmas y ha querido estar hoy aquí conmigo, a la doctora Loreto, acompañada de su familia. Y digo que cuando presento, sobre todo en los sitios pequeños, me gusta hacerlo poniendo los nombres de los soldados de ese pueblo que han muerto en Anual. Para eso me auxilio de un amigo, un investigador que tiene un trabajo muy importante, que es Rafael Contreras Cervantes, que ha hecho un estudio sobre todos los soldados muertos en Anual. Y yo cuando voy a un sitio, pues he estado en Monforte, o en Jerez de los Caballeros, o en Orihuela, le pido el nombre de los soldados que han muerto allí, me lo facilitan enseguida, y yo eso lo pongo como homenaje a todos ellos. Aquí, como estamos en Madrid, bueno, pues yo me gusta terminar con un homenaje que aquí haremos a todos los caídos, y para ello pues vamos a escuchar, aunque sea 2 minutos, un himno que fue compuesto por un sacerdote vasco, Azurmendi, y que en 1981 escuchó el teniente general Sáenz de Santa María y lo incorporó al ejército, a las Fuerzas Armadas, en los actos de homenaje a sus soldados, a los caídos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Muchísimas. Estas son recomendaciones de algunos libros muy interesantes, algunos escritos por amigos que están aquí, por familiares. Y bueno, porque el que quiera profundizar un poco más en Anual, hay mucha bibliografía, y siempre es interesante, como decía aquí ahora don Manuel, pues bueno, que conozcamos un poco la historia, y todo ello nos permite pues que avancemos en ese conocimiento. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Va a haber coloquio? Sí, ahora sí que va a haber coloquio. Bueno, coloquio en el que, profesor Riesgo, queremos dar participación a todas las personas. Saludar también aquí a Olga Cavia, que ha podido llegar ahora desde Revilla Vallejero, bueno, y a otras personas que están aquí. También ha querido estar aquí Virginia Ródenas, que te agradezco tu presencia.
a Elena Landero y a todos los que estáis aquí, pues muchas gracias. A Concha Galán y a todos. Gracias. Bueno. Pues si te parece, don Carlos, sí, pasamos a un turno de preguntas, de apreciaciones, donde pueden comentar toda esta charla, que yo te agradezco no solo por estar aquí, sino por tu investigación, porque efectivamente la historia la hacemos todos. Yo también he investigado sobre mi bisabuelo, que fue Melquiades Álvarez, y me di cuenta que la historia es mucho más de lo que leemos en los libros, que hace falta tener esa vocación, hace falta tener esa curiosidad. Tú la has tenido porque naciste en Melilla y te tocaron estos acontecimientos de cerca, y es así, hay que recordar la historia de nuestros héroes, porque son muchos y son una historia de España que nos tiene que enorgullecer, y que si estamos aquí es gracias a ellos, ¿no? Esos años, además, fueron unos años que por desgracia acabaron con la dictadura de Primo de Rivera. Yo recuerdo que mi bisabuelo Melquiades Álvarez en el año 23 era presidente del Congreso de los Diputados, que se consideraba una antesala para ser el presidente del Consejo de Ministros, y fue truncada a los pocos meses de su nombramiento como presidente por la dictadura de Primo de Rivera, y ello posiblemente nos privó a todos los españoles de tener esa tercera vía dialogante que representaba Melquiades Álvarez, y así acabamos, ¿no?, en la guerra, que también el padre Revilla sufrió, igual que Melquiades Álvarez, ¿no?, esa tragedia enorme donde murieron muchos españoles, que al margen de los bandos son vidas humanas y todas valen por igual. Si les parece, abrimos un coloquio, lo que ustedes necesiten. Tenemos un micrófono para que se les escuche perfectamente. Hola. Bueno, lo primero, darle enhorabuena a Carlos, porque, Carlos, es muy difícil un día como hoy congregar a tantos amigos, ¿verdad? Y que realmente... luego, un agradecimiento personal. Yo estoy escribiendo un libro sobre la duquesa de la Victoria, y cuando estoy atrancado, lo primero que hago es llamar a Carlos, que me desatranca a los 5 minutos. Es decir, me manda lo que yo estoy buscando en un ejercicio de... Vamos, yo he sido periodista 40 años y la verdad es que teníamos que haber fichado Carlos, ahí en los sitios donde he trabajado, ¿no? Bueno, simplemente quería decir dos cosas. Hay muchos españoles que aún no han olvidado los muertos de Anwar, ¿vale? Yo, y creo que el compañero que Riesgo, hemos estado alguna vez en el homenaje que se hace cada 21-22 de julio en Anwar, donde hay 50 personas que vamos a echar flores, ¿vale? Echamos unas flores, el que quiere reza y el que no quiere no reza, y lo recordamos a nuestros muertos que han sido olvidados. Casi institucionalmente los actos que ha habido con motivo del centenario han sido, no me atrevo a calificarlos, ¿verdad? No se recuerda a los muertos con unas conferencias, ¿vale? Y luego, pues realmente yo creo que merecían más, ¿no? Mi personaje, que es la duquesa de la Victoria, coincide con el padre Revilla en Montearruit. Bueno, antes también me gustaría decir que solamente nos quedan dos cosas. Bueno, el recuerdo, y nos quedan de aquel desastre, la aguada de Montearruit, es decir, es el único trozo que queda de aquello, lo han arrasado. Nosotros que viajamos, como os digo, menos los 2 últimos años, hemos estado los 10 últimos años, y luego queda la iglesia de Nador, que fue la única que no destruyeron, y a los únicos que salvaron, que les perdonaron la vida, porque ya sabéis, como ha dicho nuestro conferenciante, pues los mataron, les dijeron rendiros, que os dejamos ir a Melilla, separaron a los oficiales porque valían más dinero y acuchillaron uno por uno a 3.000 personas, ¿no? Bueno, entonces mi personaje, que es la duquesa de la Victoria, coincide con el personaje de Carlos en Montearruit, porque ahí se crea un grupo de sanitarios, ¿verdad?, del ejército. También van unos franciscanos, unos hermanos de la Salle, los que yo creo que Juan Pando, que es una de las personas que más sabe de este tema, acusa injustamente de decir que van a hacerse la foto, porque yo creo que está ahí Alfonso y hace una fotografía que es histórica, que recordaréis muchos, que es unos sacerdotes llevando unos restos de unos cadáveres, ¿no? Entonces Juan Pando, haciendo eco de un gallego, por cierto, dice que han ido allí a hacerse la foto cuando estuvieron 3 días, y está documentado perfectamente. Incluso Franco en el libro ese, Diario de una bandera, dice que pasa por ahí y ve a unos hermanos de la Salle, ¿no? Entonces acudió la duquesa de la Victoria allí con las hermanas de las hijas de la Caridad y enfermeras de la Cruz Roja a ayudar, porque se mareaban
¿vale? Los soldados se mareaban y se caían redondos del olor de la podredumbre, que estuvieron desde el 6 de agosto, que se rinde Monterruit, hasta el 24 de octubre, que es cuando entran las fuerzas, y lo primero que hacen es poner una bandera que la dejan a media asta por todo aquello, ¿no? Bueno, pues yo creo que no me dejo nada más de lo que quería decir de mi duquesa. Si alguien sabe de la duquesa, por favor, Carlos os dará mi teléfono, porque es increíble. Cuando me atranco lo llamo, pero hay veces que ya, no sé, en fin, si alguno sabe algo que me lo diga. Luego una pequeña matización, has dicho que el himno de la Legión se lo cuenta la duquesa a Millán Astray. Bueno. No, lo lleva a Melilla, no, lo lleva al Teatro Cursal, Millán Astray lo escucharía después, sí. Yo mi matización de hoy, y soy brevísimo, es el himno de la Legión es el que es, y la duquesa le llama a Millán Astray, no sé si por el móvil o cómo le llama, y le dice, he escuchado una canción que va ni anillo al dedo a tus legionarios. Y entonces el novio de la muerte, que aunque no es el himno de la Legión, es el himno oficioso de la Legión, ¿no? Nada más que yo creo que los hechos son así, ¿no? No, esa apreciación es más exacta, lógicamente. Bueno, y yo creo que nada más, y muchísimas gracias, Carlos, por tu ayuda, porque yo estoy seguro que el día que me atranque te vuelvo a llamar y me vuelves a Bueno, yo lo que estoy deseando es ese libro, porque la duquesa de la Victoria es un personaje fantástico y que yo creo que no ha tenido el reconocimiento que merece, ¿no?, a través de una biografía. Sí, bueno, sabéis que hubo una serie de televisión en la que yo creo que se llamaba Tiempo de Guerra, no la vi, me la contó, que se cuenta una parte, pero falta la segunda parte, que es absolutamente alucinante, y aquí hay un novelista que cuando lea mi libro seguro que hace una novela. Seguro que sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, felicitar a don Carlos por su magnífico libro, el de Monterruit, que es el que me he leído. Estoy deseando leerme el del padre Revilla. Yo creo que es un libro fundamental ahora para entender lo que fue no solo el desastre naval, sino los críticos momentos de Monterruit, de la derrota, de la masacre de Monterruit, en los que, él con una mano magistral explica y da humanidad. No solo es un libro documental de historia, sino que dota de humanidad absolutamente a todos los personajes. Eso yo creo que es fundamental. Jamás perder la perspectiva humana de la historia. Entre ellos, por ejemplo, para mí, y es la pregunta que quiero formular, hay unos héroes absolutos, véase don Fernando Primo de Rivera, el capitán Amador Asín, el capitán Arenas, pero querría preguntar, hay dos figuras que para mí son muy importantes y que fueron bastante maltratadas a tenor de las circunstancias dramáticas que les tocó vivir. Una es el general Berenguer, al que le tocó lidiar con una problemática terrible. Yo creo que no lo hizo mal, hizo de manera acertada. La cautela era necesaria porque podría haber caído Melilla perfectamente si llegan a hacer, dar unos movimientos erróneos, y era la responsabilidad de que un territorio nacional no cayese en manos de los rifeños. Y el otro, que es por el que quiero preguntar, el general Navarro. ¿Qué te despierta a ti la figura del general Navarro en esos 12 días dramáticos que fueron el DAL? Fue un líder absoluto, porque realmente a lo largo de la historia siempre se le ha puesto como en duda, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas. La primera parte, la del general Navarro, la del general Berenguer, en el que muchos historiadores y demás le echan la culpa del desastre. Hay una cosa fundamental que la gente desconoce, es decir, el general Berenguer pidió 5 veces la dimisión. Es decir, asumió la responsabilidad política por el cargo que ocupaba, pero él pidió 5 veces la dimisión. La última, Antonio Maura, en un documento que hay bastante interesante, y al que contesta Antonio Maura diciéndole que tienen toda la confianza en él, una persona de absoluta confianza del gobierno, y no le admiten, es decir, que él asume esa responsabilidad política. Por otra parte, hay que entender el contexto en el que se estaba, es decir, que el desastre se produce en la Comandancia General de Melilla. Lo que era el protectorado, había 2 comandancias, distante 400 kilómetros, entre Ceuta y Melilla. El alto comisario estaba en Ceuta. Las comunicaciones en aquellos tiempos no era como ahora, no le podía mandar un WhatsApp diciendo o enviar una foto cómo estaba la situación.
Y, es decir, el general Berenguer se tenía que fiar de los generales que estaban allí, con la máxima además que el que estaba en Melilla era el general Silvestre, que era más antiguo, en el que se decía, bueno, que al ser más antiguo que él, tenía más derecho, por aquello de que en el ejército era una práctica común, que el más antiguo tenía más derecho al cargo. Eso por un lado. Y después, claro, lo único que tenía, la información que podía tener Berenguer de todo lo que ocurría ahí, teniendo en cuenta que él tenía la preocupación también en su zona, donde estaba el rey Suni allí, y estaba además en ese momento, el tema estaba candente, estaba preocupante. Es decir, que la situación de ese, no es culpar porque estén aquí precisamente, hemos hablado mucho de ello, pero realmente fue así, es decir, ¿qué responsabilidad tenía responsabilidad? Porque era la máxima autoridad, pero claro, el que estaba allí era el general Silvestre, que era de su misma promoción, de su misma graduación, y era el que sabía todo. Obviamente se tenía que fiar de todos los informes. En cuanto al general Navarro, bueno, yo no es una figura a la que haya investigado mucho, pero bueno, el general Navarro durante el asedio, lo que es su figura, la información que tenemos es la del teniente coronel que escribe en el libro sobre Montearruy, ¿no? Donde pues bueno, entra un poco en contradicción con lo que era la actuación de general Navarro. Lo que sí sorprende es el pacto de rendición. Es decir, el pacto de rendición sorprende que después de haber tenido la experiencia de Nador y de Celuán, donde se pacta, y en un caso en Celuán ese pacto no se respeta y acaban con la vida de todos, ahí se hace un pacto bueno, en el que se confía en la otra parte negociadora, teniendo en cuenta además que la jarca de Adelcrín, a la que se criminaliza obviamente de toda la situación, si Adelcrín reúne a una jarca, la motivación que lo reúne a todo es la del botín. Es decir, que ellos van allá a la guerra, aunque algunos dicen, bueno, que es una guerra santa, que bueno, obviamente la religión actuaba como aglutinante en ese momento, pero lo que más les inspira a ellos es el botín que sabía que habían en los españoles. De hecho, los cadáveres aparecen que le habían quitado absolutamente todas las prendas, le habían quitado absolutamente todo, incluso hasta los dientes. A mí hace poco me decía un amigo rifeño, que tenía un amigo que su antepasado había sido dentista, y tenía en su casa una colección de muelas y dientes de oro increíble, impresionante, es decir, y eso sabemos que se quitaba a todos. Entonces lo de Navarro fue así. A mí de Navarro me hablaba el otro día don Alfonso Bullón también, de la impresión que se tenía de Navarro en la Real Gran Peña. Yo no sé si quisiese comentarlo usted. Pero sí, es sorprendente que se hizo bueno, ese desastre, esa víctima, esa rendición así sin garantía de ningún tipo. Pues la verdad, y teniendo en cuenta además que la figura de Navarro era el segundo de Silvestre, pero era el alcalde de Melilla, porque el segundo de la Comandancia General de Melilla hacía las funciones de alcalde, que entonces era la Junta de Arbitrio, porque el primer ayuntamiento de Melilla se constituye en el 31. Es decir, que su labor, y además era un militar que, como había estado con ministros y demás, pues era más de despacho y se vio superado por las circunstancias. Bueno, vamos a decir varias cosas importantes. En primer lugar, le admiro mucho al teniente Melquiades Álvarez. Habrá leído el artículo de la duquesa de Alba, la profanación de su tumba, en el Mundo, escrito por mí en 2 páginas, y el asesinato de Melquiades Álvarez significó la derrota de la República en la Guerra Civil, y también el asesinato de un pariente mío, el alto comisario de Marruecos y ministro de Gobernación, Rico Abello, que dicen que hizo las elecciones más honradas que nunca se han hecho en el siglo XX. Entonces, yo con mi amigo Carlos, que hemos hecho varias cosas, algunos vendrían a la mesa redonda que hicimos en el Ateneo. Por desgracia, aquel día se habló un 20 o 25% de anual.
porque el moderador era el presidente del Pen Club y lo que quería era promocionar sus libros relacionados con Marruecos de otras épocas. Esa es la tragedia. Y entonces a mí ahora me ha venido un aluvión de cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra me han hecho el honor de hacer uno de los capítulos para la gran exposición que se hace ahora en el Museo de Toledo, que claro, pasan de puntillas sobre anual y todo es la evolución hasta la gran victoria de Lucemas. Bueno, es así el mundo. Y yo con mi querido amigo Carlos, pues con este aluvión, un libro de Cartago, mis clases en Túnez, todas las universidades reemprendidas después de la COVID, me pide que le haga el prólogo para este libro. Yo, claro, tenía otras obligaciones y otras cosas y lo hago, y resulta que él tenía unos compromisos editoriales que el libro ha salido sin prólogo. Yo voy a intentar ahora que el prólogo salga en Casa del Libro, en la crítica, como yo opino que hay dos libros excepcionales sobre Anual, de un señor asturiano que era el secretario del Alto Tribunal de Justicia de Galicia, que era Vicente Fernández Riera. Uno se llama La retirada de Sagüen y otro De Cuba Anual. Para mí son los dos mejores libros. Sí. Estoy convencido que él ha manejado el diario perdido y robado de Silvestre. Esa es otra historia. Entonces hice dos críticas de esos libros, conseguí que se agotaran. Algunos también vinieron a cuando presentamos los libros, los mejores de Anual, y con el del General Fontenla, por supuesto, que no sé si estará hoy aquí, y por supuesto el trabajo de Carlos del Padre Revilla, que creo que es extraordinario, y el de nuestro común amigo Gerardo Muñoz Lorente. Los presentamos también en el Centro Riojano. Pero agradezco a esta academia porque cuesta tanto trabajo difundir estas cosas. De mi querido amigo Perico, que me alegro que venga a un acto como este, hay un libro de un amigo mío, el catedrático Ángel Gómez Moreno, de la Universidad Complutense de Filología, sobre el himno de la Legión. Pero efectivamente lo que dices es verdad. La duquesa de la Victoria vio que había aquel cuplé famoso y, en fin, es como el himno de la Legión. Y luego quería decir tres cosas del tema, porque, claro, yo he dado muchas conferencias, he dirigido los cursos más importantes sobre la guerra de Marruecos, no es la cuestión ahora. Aparte que voy a hablar algo de esto el día 28 en el Ateneo, que hablaremos de Francisco Iglesias, el que hizo el mapa de Marruecos, derribado y pionero. Lo primero es que las cosas de Arruit se explican mal. A la tribu de esa zona, Benifrur, se le había quitado el agua para Minas del Rif. Además, en Montarruit se había establecido la Compañía Española de Colonización, en las mejores tierras, en un sitio muy árido, que no había mucha agua, y esa agua estaba allí. Claro, eso enfadó a los de la zona, que no eran rifeños, eran guelayas, y bastante más crueles que los rifeños. Abdelkrim no estuvo en Monterrey, y Abdelkrim, en Abarrán, enterró todos los cuerpos de los españoles. Pero aquí, aquella gente no aceptó la paz de ninguna manera, entre otras razones, cito a nuestra común amiga, querido Carlos Rosa Madariaga. Dice que unos 50 guelayas van a intentar negociar la paz y van con sus banderas blancas y demás, pero un grupo de soldados muy nerviosos dispara y los mata casi todos, y entonces dicen no va a haber piedad. Y efectivamente había un caiz, Abdesalán, que salvó a bastante gente, le puso una especie de capote al general Navarro, pero claro, salvó a los oficiales. Esa fue la razón de la terrible matanza y de lo que me parece, y a todos nosotros, excesivamente cruel, como dejar los cuerpos allí. Otra cuestión muy importante. Ahora hay dos autores, jóvenes coroneles, Vallenilla y Echevarría, que han hecho cosas muy importantes, entre otras cosas, disminuir el número de muertos a no más de 5.000 y pico. Con lo cual, si la guarnición peninsular de Melilla eran 13.000, ¿cómo iban a morir los 13.000? Esos son disparates que gente muy de izquierdas ha divulgado por ahí. Y lo que sí es para reflexionar, que son dos cosas sobre por qué no se ayudó a Montarruit. En fin, yo en uno de los ciclos pude conocer al barón de Casa de Avalillos, que era el Tito de Navarro, que me parece que era consorte, porque creo que era una mujer. En fin, eso lo hicimos en el Colegio Mayor de África. Entonces ahí la cuestión es que en 20 días, en septiembre, se recupera todo el territorio perdido. Pero claro, el miedo es que se llevan un número de soldados importantes de la península y de Ceuta, la legión que va a prisa y corriendo, como se sabe, y claro, el miedo es atacar y que hacerlo de una forma atropellada, un poco desorganizada, y que hubieran tenido también un número importante de muertos. Quizás por eso, a mi modo de ver, hubo excesiva precaución si en septiembre, en 20 días, se recuperó todo lo perdido. Y después, respecto a lo de la aviación.
Van 2 aviones, uno aterriza en el pequeño descampado que hay delante del... Yo he sido el historiador del Museo del Aire, como algunos saben, 20 años, aquí está el director de la Fundación y presidente Alfonso Orleans, y entonces lo teníamos muy bien explicado, con maravillosos cuadros y con extraordinarias fotografías. Y además los aviadores se defienden a lo largo del Celuán hasta la muerte, auxiliados por un pequeño pelotón de Alcántara, que eso es lo que explica que algunos de estos supervivientes al mando del alférez, que era Marqués Maroto, y los que están en Segangán, a los que respetan los moros porque les habían dado trabajo, los habían contratado como herreros, como pastores, y eso es lo que explica que, no tanto en anual, pero en total de este desastre, hay casi 200 supervivientes del regimiento de Alcántara. Otra cosa que se cuenta muy mal, pero hay un coronel con el apellido que lo ha explicado bien. Y entonces termino con la cuestión de la aviación, y es que van 2 aviones, uno aterriza ahí en el patio, otro le preparan una especie de aeródromo provisional en lo que era el hipódromo, tiene que quitar vallas, luces, farolas, cables. Si eso se hace rápidamente, y nada menos que mandando una escuadrilla, el legendario Barberán, aquello hubiera sido la salvación de Monterrey, no solo 2 avioncitos, porque recuerdo que en toda la campaña de Melilla, con el apoyo, se lo he contado en el Congreso de la Legión y espero que se publique pronto, el apoyo de la aviación en aquel momento con la Legión supone que, por ejemplo, la primera batalla que se gana en la historia con apoyo aéreo es una española, la batalla de Tifarín, donde los protagonistas son los hermanos Franco, Ramos Franco en el aire y Francisco Franco en tierra. Y no cae una sola posición en toda la campaña de Melilla hasta el final. Y si cayeron 2 en la retirada de Sagüe fue porque era de noche, en una tempestad, y claro, los aviones no pueden parar. Y incluso, pues, uno de los grandes héroes, Carrillo Durán, muy olvidado, en algún caso, es para que se rían ustedes, le ha perjudicado el apellido Carrillo, porque le han confundido con otra persona, pues este individuo da su vida, es casi sin luz volando, protegiendo la retirada de Sagüe, ¿no? De manera que este tema nos da para muchísimo hablar, y felicito a Carlos por su trabajo. Nada, gracias. Sí, un momentito, sí, perdona, disculpa, pero sí. He oído decir allí mismo en la Gran Peña, en la que Sí. se ha referido, por militares que conocieron la época, que Primo de Rivera mandó ordenar la carga al paso, porque ya los caballos no podían más, y quedaban 30 o 40 caballos y dijeron carga al paso, y los dieron muerte a todos. Por eso en ese escultura que tenemos en la Gran Peña tienen la laureara. Sí, señor, así fue, sí, muchas gracias, don Alfonso. Sí. A Primo Rivera le dieron la laureada y recientemente se ha dado colectiva a todos los que... Sí. Hola Carlos, buenas tardes. Soy Roberto de la Cruz, soy periodista. Te agradezco en primer lugar la luz que al menos a mí me has dado sobre tanto el padre Revilla como el otro periodo histórico. Quería referirme, preguntarte sobre el padre Revilla. Después de conocer su historia que nos has descrito, quería saber qué reconocimiento eclesial ha tenido su figura, tanto en España como extramuros, sí. Vamos, y quería un poco conocer qué dimensión ha tenido su figura. Bueno, pues curiosamente en este tema hay dos figuras, es decir, hay dos figuras casi similares en cuanto a su actuación, digamos. Hay la figura del padre Huidobro, que fue un jesuita que durante la República se exilió, lógicamente con la expulsión se exilió en Bélgica, en el centro de Europa, varios países terminó en Bélgica, y cuando la guerra civil solicita incorporarse al ejército, y lo hace también como capellán de la Legión. Como capellán de la Legión, y va destinado al frente de Madrid, y en la ciudad universitaria un obús lo mata. Muere por un obús, y se organiza una causa de beatificación del padre Huidobro,
que queda suspendida en los años 40 y tal, porque a través de un historiador, Preston, hay testimonio que lo había matado un legionario por la espalda, porque el padre Huidobro efectivamente era querido, jesuita querido allí por los legionarios, pero se había enfrentado a actos de los legionarios que no consideraba éticos, digamos, ¿no? Es decir, habían cometido algunas tropelías que él denunció. Entonces, esa causa se interrumpió, pero curiosamente este año, en enero, el obispo Osoro, Carlos Osoro, se ha reabierto, a través del Arzobispado de Madrid, se ha reabierto la causa de beatificación. Es decir, dos figuras, dos capellanes de la Legión, uno jesuita, otro capuchino. Yo creo que la figura, la dimensión no son comparables, tanto intelectualmente cuanto en lo que supuso de implicación en los dos periodos. Es decir, la guerra civil, bueno, es un castrense que efectivamente sería un hombre que realizaría una gran labor espiritual de auxilio y demás, pero el padre Revilla tuvo un compromiso mucho mayor. Aquí puede haber dos cosas: una, que uno es jesuita y otro es capuchino, y dentro de la Iglesia también hay su jerarquía, y la segunda, que bueno, mientras uno muere como jesuita, digamos, el padre Revilla no había abandonado los hábitos, porque de hecho él muere con los hábitos, aunque sí había solicitado la dimisión. En el año 28 él solicita la dimisión de los capuchinos, y esa ha sido una de las obstáculos que yo me he encontrado con los capuchinos, porque la dimisión entonces solamente la podía conceder el Papa, puesto que las órdenes eran para toda la vida. Y me dirigía al archivo del Vaticano, al archivo secreto del Vaticano. Curiosamente, escribí por la noche y por la mañana me había contestado el archivero, que yo cuando leí el currículum del archivero, bueno, me quedé asombrado, ¿no? Pues me contestó en italiano, menos mal que el italiano es como el español, y me remitía, es decir, lanzaba balones fuera y me remitía al prior de aquí de los capuchinos, sabiendo que esa información tenía que estar allí. Pero bueno, y yo con los capuchinos también he intentado, y una figura que al haber tenido ese papel ajeno un poco a la Iglesia, ¿no? Pues bueno, los capuchinos en algunos sitios además me dijo que su expediente pues seguramente había sido tal. Pero esas dos figuras que son así, que no tienen reconocimiento, precisamente el profesor Riesgo está liderando la causa de beatificación del padre Revilla. Y está empeñado en ello, y como se empeñe, pues está ya con ello, pues seguro que lo conseguirá. Entonces será una de las causas. Y a mí me gustaría, a Olga, que ha venido aquí, que en su día compró la casa del padre Revilla simplemente porque ella había oído hablar a su abuela mucho del padre Revilla. Esto hace unos años. Olga es una mujer que ha estado muchos años en África, Nigeria, en Estados Unidos y demás, y la compró, y ha creado la fundación del padre Revilla. Los estatutos están a la espera de que puedan seguir adelante, y en la casa ya tiene la placa puesta del padre Revilla. Ha divulgado el libro, yo creo que ha circulado por toda la comarca, por toda Revilla Vallejera desde luego, y está empeñada en hacer una fundación que bueno, reconozca la figura del padre Revilla y al mismo tiempo sirva pues para establecer ayudas o alguna de otro tipo pues a otras causas. Bueno, en primer lugar, Carlos, enhorabuena y gracias por tu brillante labor investigadora y por tu determinación para llevarla hasta el final. Así que, en primer lugar, muchas gracias. Yo quisiera saber, porque hemos escuchado hablar de comunicación, que efectivamente en aquellos tiempos no existía la tecnología que tenemos hoy,
pero lo que sí sabemos es que los servicios de información y la inteligencia militar han funcionado desde épocas pretéritas. A mí me gustaría saber si has tenido ocasión de conocer qué fue en aquellos momentos y cuál fue esa conexión con lo que allí ocurrió de la función de los servicios de inteligencia, de los servicios de información de los cuerpos militares que en ese momento estaban actuando sobre el terreno. Sí. Bueno, específicamente en esos momentos los servicios de información se realizaban fundamentalmente puesto que lo que preocupaba era la relación con las cávilas, era a través de los servicios de asuntos indígenas, es decir, a las fuerzas de asuntos indígenas, lo que a través de sus oficiales establecían la conexión con las tribus. Y de hecho, desde 1920, es decir, el avance de posiciones cuando estamos en anual, antes de anual, se habían establecido una serie de posiciones desde Ceuta hasta Melilla que se habían hecho fácilmente gracias a, decían que era a la labor del Banco de España, ¿no? Es decir, se compraban los favores, digamos, de los jefes de la cábila, que se convertían en pensionados, ¿no? Que eran jefes de tribu que mensualmente recibían una asignación una paga por parte del ejército. Normalmente estaba entre los 400 y 500 pesetas, y uno de los pensionados era el padre de Aldercrin, era un pensionado importante. ¿Qué ocurría entonces? Que claro, allí no había los servicios, ese es otro tema distinto. Yo creo que empieza a funcionar más tarde. Los servicios de inteligencia, tal como tú lo entiendes o como se entiende, empieza a funcionar más tarde en el protectorado. En esos momentos se basaban en los asuntos indígenas. ¿Y qué pasaba? Que los oficiales que llegaban al cuerpo de asuntos indígenas, en la mayoría de los casos, no tenían la formación suficiente. Es decir, de los oficiales, pocos eran los que hablaban el árabe. Sí, allí los que hablaban el árabe bien, uno de ellos era el coronel Morales, que por cierto fue el único cuerpo que Aldercrin devolvió a los españoles. Mientras todos desaparecieron, Aldercrin lo devolvió. No solamente lo devolvió, sino que lo hizo con todos los honores, como reconocimiento a quien había sido su profesor, su alumno, pero al quien era un hombre, era un intelectual que hablaba el árabe, hablaba varios idiomas y se había interesado por la cultura árabe. Y Aldercrin lo conocía porque Aldercrin había sido funcionario en Melilla del gobierno español, como periodista en el Telegrama del RIF, o también como juez de jueces. Entonces, el problema fue eso, que eran pocos los que sabían, y era una de las cosas, es uno de los asuntos que se trata en los diarios de sesiones, se habla mucho de ello, es decir, cómo esos oficiales no se formaron oficiales en el conocimiento de la lengua. En muchos casos iban forzosos y no conocían. Entonces, militares que no conocían a los miembros de la tribu, que desconocían absolutamente su cultura, claro, el desencuentro era muy grande. Que a lo mejor a un musulmán el desconocer el problema, uno de los grandes problemas que se planteó en esto y que no se ha analizado profundamente es precisamente ese desencuentro cultural que había. Es decir, nosotros entramos allí, pero entramos en otro país que tenían una cultura, que defendían su territorio, nos gustasen a nosotros o no. Entonces, para ellos, muchas afrentas eran consideradas como muy graves, ¿no? Y de hecho, hay casos de denuncias de oficiales de asuntos indígenas que por no conocer cometían todo eso. Es decir, que si hubiese existido, eso no se hubiese producido. Es decir, el desastre no se hubiese producido, pues porque hubiese habido una mayor información de cuáles eran los movimientos de las tropas, cuáles eran sus intenciones, cómo se podía haber contrarrestado lo que se convirtió, es decir, de pasar de una ayuda a pasar a un enfrentamiento, como un Aldercrin, que había sido funcionario del Estado español, que había sido condecorado, cómo se vuelve contra nosotros. Hay la causa que dice, no, quería crear la República del Rey y todo lo que fuese. No, hay una causa
psicológica que forma parte de la cultura y del desencuentro, porque uno de los aspectos más importantes que no ocurre en ese campo, sino en todo, es el de los interlocutores. Es decir, que cuando se trata de una negociación del tipo que sea, o el interlocutor que hay conoce suficientemente la otra parte, o el desencuentro y el desastre es total. Gracias. Yo quería hacer una cosilla y contestarle a usted. Y es que el problema es muy sencillo. Silvestre. Silvestre es una persona que no escuchaba, que no atendía. Presentamos el libro de los generales de África en el CSDEN. Yo hice la crónica en la revista de la Universidad Rey Juan Carlos, Albolafia, búsquelo y ahí lo explicamos. 8 personas hicieron un ataque durísimo a Silvestre, 2 lo defendieron. Presidía el Teteja Ortega, Sánchez Ortega, se pudo hablar de todo, cosa insólita en el mundo militar. Bien. Entonces, efectivamente, Morales y Riquelme conocían muy bien a través del sistema indígena de lo que estaba pasando. Se lo decían a Silvestre y Silvestre no hacía caso. Y el tema fundamental, que yo alguna vez se lo he dicho a Carlos, que es el testimonio de nada menos que Fernández Longoria, que era jefe de Estado Mayor, lo sería luego del Ejército del Aire, cuando había ministro del Aire, y el famoso general Fidel Dávila, que es el que a la muerte de Mola gana la campaña del norte en la Guerra Civil. Los dos están en el Estado Mayor, con Silvestre. Silvestre no les hace caso, incluso los califica el estorbo mayor, no el Estado Mayor. Y ya desesperados, acaba alguno con baja, no sé si diga la fatiga de combate en Melilla, y eso le salva la vida. O sea que Berenguer era un hombre que hablaba 3 idiomas, culto, preparado. Silvestre no era en absoluto. Era un militar improvisado de la guerra de Cuba, de caballería, que algunas hazañas del general Melguizo se las atribuyó, y ahí está la clave de todo. En fin, este es un tema muy complicado y que en España creo que en general no se ha explicado bien. Y a mí ahora, cuando he hecho el catálogo para el Museo del Ejército de Antología, me decía, no, habla de los hidroaviones ambulancia, de cómo evacuar los heridos en Alhucemas. Es decir, ¿vamos a hablar de la UME o vamos a hablar del ejército y las batallas? Pues ese es el problema que tenemos. Pues don Carlos, muchas gracias por estar aquí. Te vamos a dar unos pequeños obsequios, que es la estatua de nuestro fundador, Carlos III, de un libro que no cubre la deuda que tenemos contigo. Y también a todos ustedes quería darles las gracias, tanto a los consocios como a las que no lo son. Les animo a que sean socios, a que mantengan esta sociedad que hoy por hoy en este siglo XXI es un faro de las ideas, de la ilustración, donde todas las ideas, como en virtud de la libertad de expresión y con cierta educación, se pueden exponer. Cada vez menos instituciones tienen esta libertad y también es responsabilidad de todos mantener esta sociedad que dentro de poco va a cumplir 250 aniversario. Así que les agradezco mucho a todos su presencia. Muchas gracias. A ti, Carlos. Yo también quiero hacer un regalo Bueno, pues muchísimas gracias a la Real Sociedad Económica pues por este obsequio. Ya para mí era un regalo estar aquí sentado, o sea que esto es un regalo más que recojo con muchísimo cariño. Y yo también quiero regalar a la biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense estos 2 libros que van dedicados pues para los socios de la Real Sociedad, que puedan leerlo y que quede aquí como testimonio de un día que para mí, pues con la presencia de todos ustedes, pues es inolvidable. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y por favor, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por todo, de verdad. por favor. Sí.